Saludos cordiales, me voy a permitir quitarme el tapaboca. Mi nombre es Mayor General Pascualino Angiolillo Fernández, soy el rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Me siento muy honrado por haber sido invitado a este foro donde vamos a conmemorar los 10 años de la creación de nuestra gloriosa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Universidad Hermana, considerada así por la UNEFA. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la geopolítica internacional, la política exterior y la diplomacia de la República Bolivariana de Venezuela frente a la controversia territorial con nuestro territorio Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Antes que nada, quiero yo hacer una pequeña introducción sobre el panorama geopolítico que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Si nosotros nos ponemos a ver los tiempos históricos que está viviendo el planeta, podemos entender a la perfección el origen del conflicto. Hemos visto cómo actores hegemónicos, estados hegemónicos que prácticamente están desarrollando una tercera revolución industrial, requieren accesar a los recursos estratégicos del planeta, los cuales son insuficientes. Si nosotros vemos un gráfico que a continuación les voy a presentar, aquí pueden ver el gráfico. Si nosotros empezamos a analizar cuál es la producción mundial de petróleo de los países OPEP y los países no OPEP para el corte del 2015. He querido agarrar el 2015 porque son los datos oficiales publicados oficialmente por la OPEP y por algunas organizaciones que se encargan de estudiar el fenómeno de producción y demanda de petróleo. Si nosotros vemos la producción de petróleo para el cierre del año 2015, nosotros podemos ver que el petróleo cerró con una producción mundial de 90.5 millones de barriles de petróleo diarios. Cuando nosotros analizamos la siguiente gráfica, ustedes pueden ver la línea azul que representa la producción total de petróleo de los países OPEP y no OPEP. Podemos observar de que la demanda de petróleo para el cierre del año 2015 está en el orden de los 97.5 millones de barriles de petróleo. Es decir, para el año 2015 nosotros teníamos un déficit de 7 millones de barriles de petróleo diarios. Eso sin duda genera una gran perturbación en el panorama, en el escenario mundial. Quizás eso explica el por qué muchos países como Estados Unidos empezó a producir petróleo con técnicas de fracking, de fractura, de esas cuencas petroleras que son extremadamente costosas, la técnica del fracking, que le llaman métodos de explotación no tradicionales, y produciendo petróleo en pérdida, porque bueno, realmente existía un déficit de petróleo que de alguna manera requiere una estrategia de reconfiguración del dominio de esa fuente. Quizás ahí empezamos nosotros a entender unas realidades. Muchos autores de viejas obras hace 20 años hablaban de que los futuros conflictos en el planeta iba a ser por la necesidad de accesar a recursos vitales, y ese futuro ya lo tenemos nosotros en nuestras narices. Muchas empresas petroleras de grandes corporaciones, sobre todo países hegemónicos como los Estados Unidos y sus aliados, requieren pues de ese valioso recurso como es el petróleo para poder garantizar la subsistencia y su desarrollo industrial. Quiero citar a una gran persona como es la doctora Mónica Bruckmann, una mujer de origen peruano que hace vida en Brasil, investigadora. Ella hizo un trabajo de investigación muy interesante donde demostró que todos los recursos estratégicos minerales de Sudamérica, lo que teníamos nosotros en lo que llamamos la UNASUR, son necesitados por los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solo por la riqueza de esos recursos y la presencia de esos recursos en nuestro territorio latinoamericano y caribeño, sino también porque esos recursos están a muy corta distancia de quien los pretende. Mónica Bruckmann fue asesora de Alí Rodríguez Araque, siendo Alí Rodríguez Araque prácticamente estando al frente de la Unión de Naciones Suramericanas. Si nosotros nos vamos también al control de las reservas de agua dulce del planeta, que el agua es insuficiente para la densidad poblacional, las proyecciones que tienen organismos internacionales encargados pues de analizar las necesidades de alimento y de agua potable en el planeta, bueno, se dan cuenta de que el agua potable escaseará en los futuros años y es necesario el cuidado sustentable y sostenible de ese importante recurso. Nos estamos encontrando con una realidad, estamos viviendo lo que llamamos nosotros el darwinismo en el sistema de naciones, es la supervivencia del más apto,
es que el más poderoso es el que controla las grandes fuentes de recursos. Y nosotros nos damos cuenta cómo hemos visto prácticamente la caída de la careta de la diplomacia de los Estados Unidos, cuando antes la diplomacia de los Estados Unidos era indirecta, aproximarse a recursos estratégicos utilizando cualquier tipo de artimaña que era llevado al sistema internacional y aprobado como resolución. Y bueno, de eso le hablaré más adelante, de las teorías de lucha no armada que ellos han desarrollado y logrado insertar en el sistema internacional. Ellos han logrado de alguna manera posicionar resoluciones en organismos internacionales que justifican sus inmorales violaciones de los principios internacionales que rigen las relaciones entre los Estados-nación. Pareciera que los grandes poderosos del planeta desconocen el principio de soberanía de los Estados-nación, desconocen la existencia transversal del principio de independencia y autodeterminación, que prácticamente nace hace muchos años atrás con la firma del Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia de regularización de la guerra que puso fin a la guerra de los 80 años allá en el imperio, en la Europa occidental, y que prácticamente funda la existencia del principio de soberanía, de independencia y autodeterminación. Ellos desconocen el ejercicio de ese derecho que se convierte en principio respetado por los Estados-nación del planeta. Si nosotros revisamos, por ejemplo, empresas transnacionales encargadas de hacer análisis en temas estratégicos como es la minería y como es el petróleo. En este caso, quiero presentar una gráfica que tiene colgada oficialmente una empresa consultora en materia de minerales estratégicos como es Ernst & Young. Ernst & Young, un grupo de consultores extendido a nivel mundial que hace estudios estratégicos, y fíjense que ellos todos los años colocan los 10 riesgos más importantes que ellos consideran presenta la industria de la minería. Y es irónico lo que uno ve en esas gráficas que ellos cuelgan en la web, que son una demostración contundente del irrespeto que ellos tienen al principio de soberanía. Ellos ven como riesgo el uso soberano de los recursos por parte de los Estados-nación. O sea, ellos asumen eso como un riesgo para la empresa minera transnacional. Aquellas corporaciones mineras transnacionales que necesitan accesar al coltán para poder hacer los microprocesadores de las computadoras o los satélites como superconductor que es el coltán, el tantalio y la columbita. Ellos colocan en sus riesgos, los 10 riesgos más importantes, el que los Estados-nación quieran hacer uso soberano de sus recursos. Para ellos eso es un riesgo. Es decir, el ejercicio de la soberanía y el ejercicio de la libre autodeterminación de un Estado-nación que tiene los 3 elementos que conforman el concepto de Estado-nación: gobierno, territorio y población. Esos 3 elementos, ¿verdad? El gobierno elegido democráticamente y soberanamente por el pueblo, que ejerce el poder en un territorio para alcanzar la máxima suma de felicidad de esa población que lo eligió. Ese gobierno no tiene el derecho de hacer uso legítimo de los recursos. Quiero resumir esto, por decir algo. El crear una asociación, un bloque continental, que una sus esfuerzos, sus intereses sean concurrentes para enfrentar y emprender el bien de los pueblos, ellos le llaman incertidumbre geopolítica. La incertidumbre geopolítica para ellos también es una amenaza. O sea, crear una UNASUR, crear una CELAC, crear un ALBA, hacer alianzas con los nuevos polos de poder, el multilateralismo en las relaciones entre los Estados-nación, para ellos le llaman incertidumbre geopolítica y es una amenaza que les impide a ellos el accesar a recursos estratégicos. Entonces, es irónico el escenario que nosotros observamos, donde ya llegamos a los momentos que aceleran el origen del conflicto. En el caso de Venezuela, que se ha visto sometida a una guerra multidimensional de amplio espectro, una guerra difusa, como lo dice mi general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y que ya tenemos en nuestras manos, prácticamente hemos estado escribiendo nuestra propia doctrina. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela está siendo objeto de una guerra multidimensional, de una guerra difusa en todos los ámbitos y sostenida consecutivamente durante años? ¿Cuál es la causa por las cuales en nuestra República Bolivariana de Venezuela está ocurriendo este tipo de situación? Bueno, precisamente lo dije en la introducción. Tenemos actualmente en el planeta una situación de perturbación, una densidad poblacional que va en crecimiento exponencial,
tenemos unos estados hegemónicos que prácticamente están desarrollando una tercera revolución industrial, la cual requiere del consumo y el control de recursos estratégicos. Y tenemos un país en el continente suramericano, como es la República Bolivariana de Venezuela, que posee grandes potencialidades y grandes riquezas. No es cualquier cosa que la República Bolivariana de Venezuela tenga las mayores reservas de petróleo del planeta. Teníamos certificado, la última Gaceta, 302.000 millones de barriles de petróleo de reservas internacionales. Somos los primeros en reservas de petróleo. Tenemos ya certificado, yo soy de los que piensa que si somos los primeros en reservas de petróleo deberíamos ser los primeros en gas, porque el gas está asociado al petróleo. Sin embargo, bueno, hemos hecho algunas exploraciones y tenemos certificado 202.000 billones de pies cúbicos de gas. No es cualquier cosa, un recurso energético fundamental para garantizar el desarrollo industrial en los próximos años. Somos un país, si vemos la gráfica del arco minero, somos un país que tiene casi todos los recursos minerales estratégicos de la tabla periódica. Aquí tenemos el arco minero. El arco minero que fue creado por decreto para hacer uso legítimo y soberano de los recursos que allí existen por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías y que nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, ha continuado con ese plan estratégico donde está la alternativa petrolera de Venezuela, la opción no petrolera. Fíjense ustedes, el norte del estado Bolívar, una franja en el norte del estado Bolívar es el arco minero, ahí lo pueden ver en la lámina. Esa franja norte del estado Bolívar es más grande que Cuba, es más grande que Portugal, es más grande que Panamá, es más grande que República Dominicana. Y ahí tenemos nosotros cualquier cantidad de recursos estratégicos. Más de 7.000 toneladas de oro, diamante, coltán, hierro, minerales estratégicos fundamentales para la subsistencia y el desarrollo del planeta. Y es por ello que Venezuela siente una gran presión, la aplicación de unas teorías combinadas de lucha no armada que atacan ese concepto de Estado-Nación, que nació del Tratado de Westfalia. El Estado-Nación, cuando se acabaron los laudos, nace prácticamente el concepto, el principio de soberanía. El principio de soberanía en el cual los tres elementos se conjugan, gobierno, población y territorio. Y esos son los tres elementos que están siendo atacados con la guerra multidimensional de amplio espectro. Se ataca la cohesión que existe entre esas tres variables que conforman el concepto de Estado-Nación. Se ataca con más de 12 teorías de lucha no armada, que más adelante la vamos a ver. Se ataca a la variable gobierno de ese Estado-Nación. Se ataca el centro de gravedad de esa variable gobierno. Si nosotros queremos saber cuál es el centro de gravedad de la variable gobierno, basta con que vayamos y analicemos el discurso de angostura de nuestro libertador Simón Bolívar cuando se funda prácticamente nuestra república. En ese discurso de angostura, nuestro libertador Simón Bolívar, haciendo referencia al gobierno, decía que un gobierno más perfecto es aquel que le genera la máxima suma de bienestar posible a su población. Entonces se ataca en esa guerra multidimensional el estado de bienestar de la población. ¿Por qué se ataca el estado de bienestar de la población? Para que ésta perciba como incompetente a quien ejerce el poder y busque otra opción, que es lo que buscan esas grandes transnacionales. Colocar a alguien que ejerza el poder que permita el acceso a los recursos, así como lo dicen los consultores en materia de recursos estratégicos, como es la empresa Ernst & Young, la cual considera como una amenaza el hacer uso soberano por parte de los estados de los recursos que estos poseen. Y consideran como una amenaza la incertidumbre geopolítica. O sea, que nosotros nos relacionemos con los estados-nación que persiguen el bien de nuestros pueblos. Hagamos bloques continentales y alianzas que busquen el bien común. Ellos lo ven como una incertidumbre geopolítica. Entonces es importante que entendamos que esos grandes grupos transnacionales que están tratando de imponer un gobierno global y respetan la existencia propia de los estados-nación. Se ataca la variable de población, como se los dije en el discurso de nuestro libertador Simón Bolívar, se ataca el estado de bienestar, pero se ataca la variable gobierno, que es el ejercicio del poder. El centro de gravedad que se ataca es el ejercicio del poder. Y también se ataca, y es por eso que dentro de este foro, estos bloques de discusiones que nosotros hemos desarrollado para rendirle homenaje a los 10 años de nuestra gloriosa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se llevó
la controversia territorial que nosotros tenemos en nuestro territorio Esequibo, que es de nosotros, que nos corresponde por derecho. Porque también el plan, esta guerra multidimensional, que ya les hablé, ataca las tres variables del concepto de Estado-Nación, ataca la variable territorio. ¿Y qué ataca la variable territorio? La integridad territorial. ¿Por qué se ataca la integridad territorial? Para buscar que la población perciba, en caso que el que ejerce el poder en ese territorio, de alguna manera, presente alguna debilidad y de alguna manera se vea amenazada esa integridad territorial, la población perciba al que ejerce el poder como incompetente, incapaz de que con su diplomacia haya podido sostener la integridad territorial. Si nosotros analizamos a fondo, son estrategias diseñadas en laboratorios muy bien elaborados, donde se está atacando esa cohesión entre esas tres variables del concepto de Estado-Nación. Cuando nosotros analizamos un poco la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar, remontándonos un poquito en la historia, nosotros nos damos cuenta que Bolívar buscaba la integración de los pueblos de América Meridional al sur de Río Grande. Él buscaba crear un bloque continental que uniera sus esfuerzos para buscar el bienestar de los habitantes de esa importante región. Lo que pasa es que eran tiempos de coloniaje. En esa época que Bolívar hacía esos grandes esfuerzos, nosotros éramos dominados por la colonia europea. Y ese gran hombre, como nuestro libertador Simón Bolívar, no vaciló y emprendió toda una campaña, toda una gesta emancipadora, que le rendía tributo al principio de soberanía, independencia, libertad y libre autodeterminación. Logró liberar a 6 naciones. Sin embargo, Bolívar sabía que la colonia europea no se iba a quedar de brazos cruzados, que era necesario cambiar la correlación de fuerza para evitar ser reconquistado por la colonia europea. Es por ello que Bolívar, en sus visiones y en sus cartas y en sus documentos, donde hay información extraordinaria que es tomada por nuestro comandante supremo como referente en la nueva geopolítica internacional, en la política exterior y en la diplomacia, es tomado Bolívar como referente. Los tiempos de Bolívar, donde éramos amenazados por poderosos imperios, en aquel entonces la Europa, que nos tenía colonizado, estaba comenzando a nacer el imperio norteamericano, todavía estaba en pañales, cuando Bolívar estaba liberando 6 naciones. Y para evitar que esas 6 naciones liberadas por Bolívar sean reconquistadas, Bolívar convocó un bloque continental. Ya él lo veía, lo visualizaba. 1815, Carta de Jamaica. 1819, Discurso de Angostura. 1824, Congreso Anfitriónico de Panamá, convocatoria. Y 1826, la realización del Congreso Anfitriónico de Panamá. Carta de Jamaica. Bolívar decía, comparaba 2 lugares de alto valor estratégico del planeta. El Istmo del Corintio, si nos vamos al mapamundi, lo podremos visualizar con más calma. El Istmo del Corintio. El Istmo del Corintio era un estrecho filamiento de tierra que separaba el mar Egeo del mar Jónico. En ese filamento de tierra, los antiguos habitantes del Corintio griego, que eran los anfitriones, los que dirigían, eran los jefes de las tribus de las 12 ciudades del Corintio, ellos observaban que esta zona del planeta, que era considerada el ombligo del universo, una zona de alto valor estratégico por donde pasaban las rutas de navegación, habían grandes peligros en el Peloponeso griego, los barcos eran abordados y eran saqueados, y muchas de esas rutas de navegación no tenían otra opción sino llegar aquí al Corintio griego, donde no existía un canal de navegación, y los barcos eran colocados en rieles de tren para pasar del mar Egeo al mar Jónico y evitar recorrer 400 millas náuticas de navegación. Los anfitriones observaban esas realidades, esas amenazas que eran comunes en las 12 ciudades y propusieron la creación de un bloque entre las 12 ciudades del Corintio. Y en ese bloque los anfitriones crearon la Confederación del Corintio. Bolívar analizó el éxito que tuvo la creación de ese bloque continental llamado la Confederación del Corintio y lo proyectó a su visión estratégica de emancipación de América Meridional. Y lo proyectó a otro lugar de gran importancia, casi que el centro de gravedad del continente americano, a Panamá, que también tenía un istmo, que no tenía canal para esa época, pero que ese istmo en un futuro conectaba 2 océanos, el Atlántico con el Pacífico. Y Bolívar comparaba esas 2 realidades. Y por eso en su carta de Jamaica colocaba
Ojalá algún día el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que era el Corintio para los griegos. Una comparación con una visión geopolítica extraordinaria, porque había una amenaza. Los griegos tenían una amenaza, los imperios que querían controlar una zona de alto valor estratégico. Y Bolívar tenía un proyecto emancipador que abarcaba la América Meridional al sur de Río Grande. Y él trataba de comparar esas dos realidades, un enemigo poderoso que era la colonia europea que nos tenía dominados y que él zafó pues de esas ataduras a 6 naciones del continente. Bolívar comparaba, ojalá algún día el Istmo de Panamá fuera para nosotros lo que era el Corintio para los griegos. Ojalá que en Panamá podamos hacer un augusto Congreso de los Pueblos, lo que hacían los anfitriones, reunirse, analizar intereses comunes, amenazas comunes y hacer un pacto que buscaba el bienestar de los pueblos. Ojalá algún día podamos hacer un augusto Congreso de los Pueblos a ponernos de acuerdo con las otras 3 partes del mundo, los asuntos de paz y los asuntos de guerra. Esa es la visión de Bolívar en lo que era su Carta de Jamaica. Pero Bolívar no se conformó con dejar su pensamiento, su proyecto político en simplemente una carta, ¿no? Él lo operacionalizó. Y en 1824, estando Bolívar investido como jefe supremo del Perú, 2 días antes de la gloriosa batalla de Ayacucho, Bolívar convoca al Congreso Anfitriónico de Panamá. Era la visión que él tenía, producto de haber estudiado lo que las antiguas civilizaciones griegas hicieron para evitar ser dominado por enemigos poderosos. Por eso es que le llamó Congreso Anfitriónico en honor a los jefes de la tribu de las 12 ciudades del Corintio. Y manda a su mejor diplomático, diplomacia de Venezuela, manda a Gual a representar a nuestra provincia a esa reunión del Congreso Anfitriónico de Panamá, la cual fue intentada sabotear por los Estados Unidos. Y se presentó en esa reunión sin haber sido invitado. Pero Bolívar logra con Gual la firma de un tratado de unión, liga y confederación perpetua entre las Provincias Unidas de Centroamérica y Cundinamarca, un bloque continental. Cuando nosotros analizamos ese documento, muchos historiadores manipulados por los intereses hegemónicos dicen que el Congreso de Panamá fue un fracaso. Falso, fue un éxito rotundo. Se aplicó la doctrina bolivariana en toda su esencia, la doctrina de la integración, que no es más que disuasión, pero disuasión para buscar la paz y el equilibrio. Bolívar logra la creación de un bloque continental entre las Provincias Unidas de Centroamérica y Cundinamarca. Y se firma un documento que se convirtió en tratado, Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Ese tratado, si nosotros revisamos los artículos, yo los invito a que revisen, investiguen. En la historia trataron de esconder ese tratado, había que buscarlo con lupa en las bibliotecas, en los centros históricos. Ese tratado, artículo 1, si un país de la Confederación es agredido por una potencia extranjera, todos los países de la Confederación acudirán en su auxilio. Los países intermedios harán facilidades de puertos y aeropuertos para que toda la logística pueda pasar con suficiente rapidez al país agredido. Ahora, no era hacer la guerra, era hacer la paz a través de la disuasión, a través del cambio sistemático de una correlación de fuerza motivado a la presencia de un actor en el sistema de naciones irracional. Y es precisamente lo que nosotros estamos enfrentando en este momento. Nosotros estamos en presencia de un actor irracional en el sistema mundo que irrespeta descaradamente los sanos principios que deben regir las relaciones entre los Estados-nación del planeta, que irrespeta la existencia misma de los Estados-nación, que quiere lanzar por el piso lo que se logró con el Tratado de Westfalia. Y ese actor irracional, ahora es que entendemos por qué ha querido ir creciendo sistemáticamente en potencial militar, porque tenía sus pretensiones de aplicar la teoría prácticamente maquiavélica del realismo político. Lo que nosotros necesitamos, nosotros lo vamos a buscar esté donde esté en el planeta. Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que nosotros llamamos guerra multidimensional de amplio espectro. Que más adelante les voy a explicar en qué consiste cada una de estas teorías de guerra que se nos aplican, o guerra difusa, como actualmente lo estamos llamando en la doctrina que estamos escribiendo en estos momentos históricos de la patria bolivariana. La conformación de los bloques de poder, la creación de bloques de integración entre Estados-nación para los países hegemónicos como los Estados Unidos y su aliados es una amenaza. Ya Bolívar lo venía
observando. Ya en las épocas de Bolívar, los grandes imperios, no les gustaba que los países suramericanos y caribeños se integraran en un bloque continental. Por eso que les di el ejemplo del Congreso Anfitriónico de Panamá, convocado por Bolívar en 1824, que cuando se sonó 2 años después, se logró el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, firmada entre las Provincias Unidas de Centroamérica y Cundinamarca, que evitó que se aplicara la doctrina Monroe de 1823. Fíjense que en el 26, prácticamente ese tratado evitó que el Imperio Europeo retomara los países liberados por Bolívar y evitó también de que nosotros fuéramos el patio trasero de Estados Unidos en Norteamérica, que ya nos metía en un diseño, una doctrina que era la doctrina Monroe, América para los americanos. La geopolítica internacional que aplica la República Bolivariana de Venezuela promueve el multilateralismo, la vinculación con bloques de poder, independientemente que sean en la región. Nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, rompió con el esquema que toda integración tenía que ser regional. Él miró hacia nuevos polos de poder donde los océanos no eran un obstáculo, eran vasos comunicantes, y logró establecer vínculos en todos los ámbitos con países potencias como Rusia, como China, como Irán, como Vietnam, que están generando una sinergia en el sistema mundo que les molesta a aquellos que pretenden controlar los recursos estratégicos. Si nosotros retrocedemos a la iniciativa que fomentó nuestro comandante supremo en las épocas también del presidente Lula en Brasil, la creación de la UNASUR y la creación del Consejo de Defensa Suramericano, nosotros nos damos cuenta cómo operadores políticos del imperio buscaron que en esos momentos donde se iba a firmar el acta constitutiva de la UNASUR y se iba a crear el Consejo de Defensa Suramericano, empezaron a promoverse disputas fronterizas. Si revisamos en la historia, para aquel entonces el presidente Alan García en el Perú desempolvó de los archivos un viejo diferéndum que tenía con Chile de mar territorial y lo llevó al Congreso, fomentando una enemistad entre el gobierno de Chile y el gobierno de Perú, como una estrategia para evitar que se firmara el acta constitutiva de la UNASUR y que se evitara la creación del Consejo de Defensa Suramericano. Se promovió una disputa fronteriza y fue llevado esa discusión al Tribunal de la Haya. Si nosotros revisamos, en esa época donde se estaba creando la UNASUR, hubo una persecución en caliente por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia y que le violó el territorio a Ecuador, persiguiendo al jefe de la FARC, Raúl Reyes, y matándolo en territorio ecuatoriano, violando abiertamente la soberanía de Ecuador, aplicando la teoría de la persecución en caliente que viola el derecho internacional. Y se generó una enemistad en ese momento crucial donde se iba a firmar el Estatuto Constitutivo de la UNASUR, del Consejo de Defensa Suramericano. Si nos ponemos a analizar en Argentina, una empresa transnacional británica vino arbitrariamente, como lo ha hecho ExxonMobil en nuestra plataforma del territorio Esequibo, a hacer exploración en las Malvinas, cosa que al presidente Kirchner le generó una indignación que llevó esa reclamación al Congreso y recibió el apoyo absoluto del pueblo argentino, reivindicando los derechos como así los tiene Argentina en su Constitución Nacional sobre las Malvinas. Y diciéndole a esas empresas transnacionales y a esa banca privada que vino a hacer inversiones en la plataforma de las Malvinas, que ese territorio le corresponde a Argentina, por lo cual no tienen por qué explotarlo de manera arbitraria. Lo mismo quiso aplicar el presidente Arthur David Granier de Guyana en alianza con empresas transnacionales norteamericanas, la ExxonMobil y Canadá. Ya en la época de nuestro comandante Chávez, estando al frente de la presidencia de nuestra república, habían intentado establecer una planta de producción de energía hidroeléctrica en el margen izquierdo de nuestro territorio Esequibo. Habían intentado colocar una estación de lanzamiento de satélite en el territorio en reclamación, cuando todo eso estaba todavía paralizado en manos del Acuerdo de Ginebra. Sin duda alguna, nos estamos dando cuenta de que el fomentar las disputas fronterizas es una estrategia para desacelerar la conformación de bloques continentales que logren cambiar la correlación de fuerza de un actor irracional que pretende, utilizando la fuerza, controlar los recursos estratégicos que ellos requieren para poder sobrevivir los próximos años como empresa industrial. Es una de las razones. Y es por eso que nos desarrollan toda una serie de teorías donde no se descarta la intervención militar, pero aplican teorías de guerra que atacan los tres variables del concepto de Estado-Nación, población, gobierno y territorio, buscando cambiar
al quien ejerce el poder para poner un gobierno títere que responda a los intereses estratégicos de las grandes transnacionales. Y es por ello las teorías de guerra que desarrollo yo en mi investigación, como es la teoría del Estado villano o forajido, la teoría del Estado fallido, la teoría del poder duro, del poder blando, del poder inteligente, la teoría de la responsabilidad a proteger, la teoría del caos constructivo. Ellos dicen que podemos generar el caos manejando variables, manipulando variables. Y si nosotros generamos el caos, generamos una perturbación que afecta el bienestar del personal, de la población. Por lo tanto, generamos las condiciones para que esa población busque otra opción que lo gobierne. Esa teoría nos las aplican con mucha fuerza. Nos las aplicaron cuando sabotearon hace un año al cerebro de Corpoelec, generando un apagón en el país que generó graves consecuencias. Un ataque cibernético bien direccionado a nuestra empresa nacional eléctrica, Corpoelec. Esa es la teoría del caos. Manipulación de variables que sean desencadenantes y que generen un efecto perturbador en el estado de bienestar. Y que generen también un efecto perturbador en la percepción de las competencias de quien ejerce el poder por parte de esa población, buscando que la población afectada en su estado de bienestar busque otra opción. Y actualmente, ya para concluir, es importante que tengamos mucha atención en la aplicación de la teoría que yo considero la más peligrosa. Todas las teorías que nos han aplicado, de guerra difusa, de guerra multidimensional, han fracasado. La población venezolana se ha mantenido firme, ha resistido como un valiente pueblo hijo de libertadores y libertadoras. Han fracasado todas ellas. Quizás eso explica la razón por la cual al presidente Donald Trump de los Estados Unidos le han renunciado 2 jefes del gabinete del Pentágono y 3 secretarios de defensa. No han podido, utilizando todo este poco de doctrinas de dominación, no han podido con el pueblo venezolano. Y entonces buscan en otros países hegemónicos, aliados, ejemplos de qué doctrina aplicar. Y actualmente estamos recibiendo con fuerza la doctrina de la turbulencia social. Es una doctrina que prácticamente nace del Instituto Tavistock de Londres. El Instituto Tavistock de Londres está conformado por expertos en psicología que desarrollan estrategias para impactar en el hemisferio de las emociones de grandes masas. Ellos aplican lo que llaman la ontopsicología. Ahí estudian personas que tienen ambiciones de ser de jefes de campaña política para lograr que sus cuadros puedan obtener el éxito en una elección, utilizando las emociones, utilizando el impacto en el hemisferio de las emociones de las grandes masas de la población. Es muy parecida a la teoría del caos, pero le agrega elementos terroristas que impacten en el estado emocional de las personas. Esa doctrina se le llama la doctrina de la intolerancia, la doctrina de la efervescencia. Es golpear el hemisferio de las emociones de los seres humanos para que estos sientan que no se están viendo satisfechas todos sus escalones de las pirámides de las necesidades, no solo las fisiológicas, sino las necesidades de seguridad, de afiliación, de autorrealización. Y al ver el ser humano afectado, esos niveles de la pirámide de Maslow, de alguna manera son manipulables ante cualquier estímulo. Por eso que yo siempre como general de la República le digo a quienes formamos la Fuerza Armada que tenemos que tener cuidado en falsos positivos que nos intenten imponer para buscar un incidente que genere una escalada militar. Porque cuando se aplica turbulencia social, se persigue que la población se vea desequilibrada en su capacidad racional de tomar una decisión, igualmente quien ejerce el poder. Por eso es que es importante la diplomacia dentro de este bloque de conferencia. Nuestra geopolítica internacional es la geopolítica de Bolívar. El buscar el bien común de los pueblos, el crear bloques y alianzas que busquen el bien común de los pueblos, no fomentar guerra. Por eso que la geopolítica de Bolívar es la geopolítica de la paz y el equilibrio universal. Palabras estas muy presentes en su discurso. Muchas gracias por su atención.